Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta semana de aprendizaje. Durante esta semana y durante este encuentro sincrónico vamos a estar trabajando con distribuciones de probabilidad, pero ahora continuas, es decir, vamos a tener variables continuas. Y de hecho vamos a trabajar con una distribución particular que se conoce como la distribución normal. Bien, la distribución normal. Digamos que esta distribución es bien importante porque se trabaja muchísimo, muchísimo en términos generales con problemas de aplicación de todo tipo. Entonces, va a ser de bastante ayuda en el momento digamos que de solución de problemas. Bien, bueno, vamos entonces a dar inicio. Quitemos esta partecita y vámonos precisamente a nuestro tablerito. Les estaba comentando, digamos que un poco la importancia precisamente de lo que es la distribución normal, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata como tal. Bien, dale un segundito, quitemos esto acá. Bueno, eh, vamos a ver un poquito de contexto histórico así chiquitito, chiquitito, y es que la distribución normal, ¿sí? Eh, es una distribución de probabilidad continua. Para variables continuas, ¿listos? Bien, esta distribución fue estudiada por dos matemáticos de forma independiente. ¿Listo? No voy a poner todo el nombre, voy a poner el apellido que es Moiber. Moiber. ¿Listo? Ah, más o menos entre 1667 su nacimiento y 1754. Y eh, posteriormente, por un matemático alemán, Moivre era francés, y posteriormente por el matemático Carl Friedrich Gauss. Gauss es una de las personas o uno de los matemáticos más importantes en la historia. ¿Listos? Él era alemán, bien. Y más o menos él vivió entre 1777 y 1855. Bien. El trabajo de estos dos fue bastante importante en este tipo de, digamos que de temática en matemáticas, ¿sí? Ah, bien, y este trabajo, ¿sí? Dirigido precisamente por Gauss, hizo que a este tipo de distribución también se le conozca como la distribución gaussiana, ¿listo? Entonces, el trabajo de Gauss sobre la distribución normal fue tan importante que a menudo se le conoce como la distribución gaussiana. Entonces, si en algún momento ustedes están
viendo algo sobre distribuciones y les aparece distribución gaussiana, tengan en cuenta que se está hablando precisamente de la distribución normal, ¿sí? Que también se le conoce como gaussiana, ¿bien? Listos. Digamos que el trabajo de estos dos matemáticos fundó las bases de lo que se conoce como la teoría de inferencia estadística. ¿Listos? Muy bien. Entonces, lo que les comentaba, el concepto o más bien las aplicaciones de la distribución de probabilidad normal son muchísimas, ¿sí? Ah, y vamos entonces a ver el estudio de este tipo de distribución de probabilidad para poder acercarnos a ella, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las propiedades de este tipo de distribución. Entonces, la fórmula para la distribución normal relaciona la media poblacional mu y la desviación estándar también poblacional sigma de un experimento estadístico. ¿Listos? Ahorita más tarde vamos a ver la fórmula precisamente. ¿Bien? Entonces, a través de esta fórmula, nosotros vamos a ver si vamos a saber efectivamente si una distribución es normal o no. ¿Vale? A través de esta fórmula, bien, podemos verificar si una distribución es normal. ¿Vale? Recuerden que una distribución en términos generales es cómo se distribuyen los datos de los eventos, más bien los eventos de un experimento estadístico a través de unos ciertos resultados. ¿Sí? Bien, recuerden que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, unas grafiquitas donde veíamos que la distribución de cierto experimento estadístico nos daban unas barras así, ¿sí? Y era porque estábamos trabajando precisamente con distribuciones discretas. Bien, entonces esto es una distribución o una gráfica de distribución. Bien, donde nosotros aquí tenemos los datos, los valores que medimos y aquí la cantidad de veces que se repiten esos datos. Bien, ahorita nosotros lo que vamos a hacer es analizar la gráfica de una distribución normal y ver precisamente a partir de esa gráfica sus propiedades. Bien, entonces, eh, bueno, aquí es, a través de esta fórmula podemos verificar si una distribución es normal, pero, sí, nosotros podemos revisar la gráfica de una distribución normal, ¿sí? Y darnos una idea
precisamente de cuáles son las propiedades esenciales de cualquier distribución normal. ¿Listo? Entonces, haciendo un análisis gráfico, podremos, bueno, haciendo un análisis gráfico de una distribución normal, podemos darnos una idea de las propiedades que tiene cualquier distribución normal o una distribución normal en general. ¿Listos? Entonces, tómenle fotito a esto, terminen de copiar si quieren. ¿Listos? Aquí. Entonces, la gráfica de una distribución normal se conoce como una curva normal. ¿Listos? Y digamos que su forma eh, y su forma, o sea, gráficamente es como una campana boca abajo. Por lo tanto, también se le conoce a esta curva como una campana gaussiana en algunos casos o una gaussiana. Campana gaussiana o gaussiana simplemente. ¿Listos? Bien. Entonces aquí vamos a tratar de hacer esta curvita. Vamos a hacer una cosa y es, para que quede más bonita, la voy a copiar directamente. ¿Listo? Y vamos a traducir esta parte de acá. ¿Listos? Entonces, acá. Este es el punto más alto de la curva. Las flechitas que están en azul me muestran que la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Listos? Aquí esto de upward cup significa que es cóncava hacia arriba.
Y acá también. Las flechitas que están en rojito me indican que es cóncava hacia arriba. Y acá también. Cóncava hacia arriba. Bien. Esos dos puntitos que ustedes ven ahí son puntos de inflexión. ¿Listos? Los puntos de inflexión es donde una curva cambia su concavidad. Entonces, en ese punto se pasó, iba siendo cóncava hacia arriba y en este punto que está en rojito se volvió cóncava hacia abajo. ¿Listo? Acá lo mismo, en este punto venía siendo cóncava hacia abajo y se volvió cóncava hacia arriba. Puntos de inflexión. ¿Listos? Puntos de inflexión. Aquí, un punto de inflexión es un punto en el cual una curva cambia su concavidad. Eh, chicos, les pregunto, solo me responde uno, porfa, levanta la mano solo uno. ¿De qué carrera son ustedes, chicos? Isabel, dime. Gestión de contabilidad. Ah, ok, listo. ¿Ustedes ven cálculo diferencial o algo así? No, no, señor. Solo Listo, vale. estadística. Solo estadística, listo. Nunca Ujú. han visto cálculo diferencial ni nada de eso. No, profe, lo que llevamos solamente estadística y matemática financiera. Listo, vale, vale, listo. Bien, miren, digamos que en términos generales, si uno quiere profundizar en esto, cosa que evidentemente no vamos a hacer porque no tenemos esas herramientas, pero no importa, no quiere decir que no podamos aprenderlo. Si uno quiere profundizar en esto, uno puede encontrar esos puntos de inflexión a partir de cálculo diferencial, pero no lo vamos a hacer. ¿Listos? No lo vamos a hacer así, sino que simplemente vamos a analizar la gráfica y mostrar dónde podría posiblemente haber un cambio de concavidad. Bien, eso me sirve precisamente para poder ver el comportamiento de la gráfica y precisamente de la distribución normal. Noten que entonces esa curva que parece una campanita que está en negro es precisamente la distribución de probabilidad de los datos que yo esté analizando del experimento estadístico. La mayoría de los datos entonces está por este lado, ¿sí? Y noten que en este caso el punto más alto es la media de los datos, ¿sí? Es decir, la cantidad o más bien el evento que más se repite, ¿sí? Es precisamente la media, ¿listo? La media de los datos es el evento que más se repite, porque aquí recuerden, aquí en la coordenada Y voy a tener las repeticiones de esos datos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Déjenme ver una cosa acá. Bien, listos. Entonces aquí, una gráfica o una curva normal, ¿listo? Es suave, es decir, miren que no es así, no es así cortada, sino que es suavecita, ¿sí? ¿Listo? Una curva normal en general es suave y es simétrica alrededor de un punto, ¿listo? Que es la media.
Entonces, miren que este punto de aquí para la izquierda, es simétrico con lo que está aquí a la derecha. ¿Sí ven? De este punto más alto, de esa línea más alta en rojito, que es la media, precisamente. ¿Listos? Bien. Muy bien. Miren que aquí nos aparece ese sigma, que es precisamente la desviación estándar, ¿sí? Entonces nos dice, aquí está la media. Este punto es la media más el valor de la desviación estándar. Aquí es la media más 2 veces la desviación estándar. La media más 3 veces la desviación estándar. Aquí, la media menos 2 veces la desviación estándar, la media menos 3 veces la desviación estándar. ¿Qué sucede con ese sigma? Entonces aquí, el parámetro sigma, que recuerden que es la desviación estándar, ¿listos? Bien. Controla qué tan dispersa está eh, precisamente la curva. ¿Listos? Entonces, si yo tengo precisamente una desviación estándar grande, entonces la curva o la distribución de probabilidad va a estar muy dispersa, pero si mi desviación estándar es pequeña, la curva va a ser un poco más angosta hacia la media. ¿Listo? Bien. Entonces escribamos eso. Si la desviación, bueno, no escribamos si la desviación, si sigma es grande, ¿listos? La curva va a tener más, va a estar más esparcida. En términos más coloquiales, es más esplayada. Es decir, algo de este estilo. ¿Listos? Pero si sigma es pequeña, o sea, si la desviación estándar es pequeña, ¿listos? La curva va a ser más picuda. Es decir, algo así, ¿sí? Sigma pequeño, sigma grande. ¿Listos? Bien. Vamos entonces a escribir ciertas propiedades importantes de una curva normal. Si quieren, aquí tómenle fotito a esto y vamos a hacerlo.
Bueno, vamos aquí entonces a una nueva paginita y vamos a ver aquí. Propiedades de la distribución normal. Propiedades de la curva normal, mejor. ¿Listos? Entonces, 1. La curva tiene forma de campana. Tiene forma acampanada. Es decir, se le conoce como campana de Gauss o campana gaussiana. ¿Listo? Con su punto más alto de valor de la media. Pilas aquí con esto. Pilas aquí con esto. Este punto más alto no vale la media. Este punto más alto puede ser cualquier valor, que es la cantidad de veces que se repite el dato, pero se refiere a que se encuentra en la media. ¿Listo? En la media. ¿Vale? Bien. 2. La curva es simétrica alrededor de una línea vertical que atraviesa la media. La curva es simétrica alrededor de una línea vertical que atraviesa la media. 3. La curva se acerca al eje horizontal, pero nunca lo toca o nunca cruza el eje horizontal. La curva se acerca en sus extremos, obviamente, al eje horizontal, pero nunca lo toca ni lo cruza. ¿Listo? Nunca cruza el eje horizontal. Bien. Los puntos de inflexión que son cuando cambia la concavidad, ¿sí? De la curva, ¿vale? Los puntos de inflexión donde la curva cambia de concavidad ¿listo? Ocurren en la media más sigma y en la media menos sigma, en esos valores. ¿Listos? Recuerden que cóncavo hacia arriba es esto y cóncavo hacia abajo es esto. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, este pedacito puede ser cóncavo hacia arriba, luego en este punto se vuelve cóncavo hacia abajo y luego en este punto se vuelve otra vez cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Así se forma una campana gaussiana. ¿Listo? O una curva normal. Bien, recuerden, cóncavo hacia arriba a la izquierda, cóncavo hacia abajo el de la derecha. ¿Listo? Estas son las 4 propiedades que tiene
eh, una curva normal o una campana gaussiana, como lo quieran llamar. Le voy a poner aquí esta partecita aquí así. Eso. Muy bien. ¿Listos? Vamos a hacer un ejemplito de reconocimiento. ¿Listos? Vamos a hacer un ejemplito aquí de reconocimiento gráfico. Entonces aquí ejemplo. Tenemos esta gráfica y les voy a preguntar aquí. Pregunta A. Las dos distribuciones, porque noten que tengo dos gráficas, tienen la misma media. Entonces, ¿quién quiere responder? Levante la mano. ¿Las dos distribuciones tienen la misma media o no? Sí, profe, no. Yo Sí. digo que también sí, lo que pasa es que una es más pronunciada que la otra, ¿no? Una está más picuda que la otra, sí. Sí, Pero tienen la misma media. ¿Y qué valor de media tienen? 6. El valor de la media es igual a 6. Listo. Fácil, ¿sí o no? Sí, profe. Esa. Listo. Aquí. B. Pregunta B. Perdón. Una de las curvas tiene sigma igual a 3 y la otra sigma igual a 1. ¿Listo? Les pregunto, ¿cuál curva tiene cuál sigma? Levanten la mano. Miren que la curva, esta curva de acá se llama A mayúscula y esta curva de acá se llama B mayúscula. Hugo Lagos. La A tiene la sigma 1. Perdón, la A tiene la sigma 3 y la B la sigma 1. ¿Seguros? Pues no sé, creería que sí. Pues viendo la imagen, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el sigma? El sigma amplía como el rango de la campanita. Es decir, lo explaya más, ¿sí o no? Sí, Ya que a mayor sigma es más que. es más baja el pico. Es menos picuda, es más explayada. Entonces, ¿cuál curva tiene sigma 3? B. La B. La B. Entonces, curva A tiene sigma igual a 1. Curva B tiene sigma igual a 3, porque la sigma B es más explayada, es decir, están más dispersos los datos o hay más desviación de los datos de la media a los datos que están alrededor de la media, ¿sí? Eso significa la desviación estándar, ¿bien? ¿Listos? Bien, si quieren, hagamos esto, copiemos, tómenle fotito a esta parte. ¿Hasta ahorita está siendo claro lo de la distribución normal, chicos? Sí, señor. Listo.
Bien. Bien, entonces vamos aquí a la otra paginita. Y vamos a ver precisamente lo de la fórmula, a ver para qué nos sirve esta fórmula. ¿Listo? Bueno, pero antes de eso hagamos un pequeño comentario y es que el área bajo la curva eh, y sobre el eje X, es decir, yo tengo el eje X aquí, esta es la curva, ¿listos? Entonces, esta área, toda esta área de adentro es igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una distribución de probabilidad. Estamos distribuyendo todas posibles probabilidades de mi experimento estadístico. Y claro, la probabilidad no puede ser mayor a 1 nunca. El área bajo la curva y sobre el eje X es exactamente 1. Les comento, esto también se puede calcular, se puede hacer mediante cálculos de pronto un poquito con herramientas distintas, ¿sí? Que de pronto ustedes no han visto, no hay necesidad de tenerlas, ¿sí? Porque digamos que no es de nuestro interés estos cálculos, simplemente saber que es así. Pero esto se puede hacer con cálculos de precisamente cálculo integral. Si yo hago la integral de esa curva, me va a dar 1, porque la integral es el área bajo la curva. Bien, listo. La fórmula que me sirve o que se usa para generar la forma de la distribución, la forma de la curva de la distribución normal, entonces la fórmula que se utiliza para generar la forma de la curva de la distribución normal o la fórmula que me caracteriza esa forma de esa curva se conoce como la función de densidad normal. ¿Listos? La función de densidad normal. Bien. Aquí, si X es una variable aleatoria normal, bien, con media mu y desviación estándar sigma, ¿listos? La fórmula de la función de densidad normal es f de x igual a e a la menos un medio por
aquí, x menos mu sobre sigma al cuadrado. ¿Listo? Este x menos mu sobre sigma está en el exponente. Todo esto es un exponente. ¿Listo? Es una potencia de e a la menos un medio, todo eso. ¿Listos? Todo sobre sigma por raíz de 2pi. Esta formulita es la que hace que mi gráfica sea así. ¿Listos? Bien. ¿Vamos a utilizar esta fórmula mucho? La verdad no, pero es importante igual que la tengan por si en algún momento necesitan ver cómo es una gráfica particular o una curva particular de un experimento estadístico, de una variable aleatoria X. ¿Listos? Bien. Vamos a ver unas reglas empíricas, ¿listos? Que me sirven para el análisis precisamente de la distribución normal. Bien, antes de ver esas reglas empíricas, miren esta conclusión a la que uno puede llegar con la curva, teniendo en cuenta que el área bajo la curva es 1, ¿sí? Entonces, aquí, como el área total bajo la curva, como el área total bajo la curva gaussiana es 1, ¿listo? Entonces la gráfica de la distribución normal, que es esa curva gaussiana o esa campana gaussiana, entonces la gráfica de la distribución normal es importante porque la porción del área bajo la curva sobre algún intervalo representa la probabilidad de que esas medidas o de que la medida esté en el intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano, ¿sí? Y, X, y tenemos una curva gaussiana, campana gaussiana, curva normal, así. ¿Listos? Y supongamos que nosotros queremos analizar la probabilidad de que una medida se encuentre entre A y B. Pues entonces yo ya sé que el área bajo toda esta curva es 1, como el área bajo toda esta curva es 1, entonces si yo calculo esta porción de área va a ser la probabilidad de que lo que yo esté midiendo
esté entre A y B. Entonces, si ven la importancia de esta curva, de calcular esta curva y de por qué era importante dar cuenta de las propiedades y de lo que significa el área. ¿Listo? Porque calculando el área yo voy a poder ver precisamente cómo va a ser la probabilidad o cuál va a ser la probabilidad en un intervalo dado. ¿Listos? Bien. Listo. Vamos a ver entonces aquí una regla empírica para la gráfica o para la distribución normal en términos generales. Entonces, vamos aquí. Si quieren, tómenle fotito a esto. Bien, vamos con la otra paginita. Vamos aquí con la regla empírica. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Para una distribución que es simétrica y con forma acampanada, es decir, para una distribución normal, es decir, distribución normal, aproximadamente el 68% de los valores de los datos van a estar dentro de una desviación estándar en cada lado de la media. ¿Listo? Aproximadamente el 68% de los datos o de los valores de los datos estarán dentro o caerán dentro de una desviación estándar en cada lado de la media. ¿Listos? Aproximadamente el 95% de los valores de los datos estarán dentro de dos desviaciones estándar alrededor de la media, o sea, a cada lado de la media.
dentro de 2 desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Listos? Y aproximadamente el 99.7% de los datos, esto obviamente es una regla empírica, no siempre funciona, pero en la mayoría de los casos funciona. Aproximadamente el 99,7% de los valores de los datos estarán dentro o están dentro de 3 desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Listos? Bien. Esto lo que me está diciendo es lo siguiente, miren. Esto lo que me está diciendo es esto. Esta regla empírica se resume aquí en esta gráfica. Entonces, esta es la media. ¿Sí? Aquí está la media. Ahí la ven. Entonces, el 68% de los datos está entre un sigma a la izquierda de la media y un sigma a la derecha de la media. El 68%. Entonces, de la media hacia la derecha, pues hay el 34%, y de la media hacia la izquierda, pues hay el 34%. ¿Listos? El 95% de los datos, es decir, todo esto está entre la media y 2 sigmas a la izquierda y la media y 2 sigmas a la derecha. Por eso aquí aparece mu más 2 sigma y mu menos 2 sigma. ¿Sí ven? Claro, entonces todo esto de aquí va a ser el 30 y esto es el 47.5%, esto de acá, y este será el 47.5%, lo que me da 47.5 más 47.5, 95%. Y el 99.7% de los datos pues está desde aquí hasta acá, que es mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. ¿Listos? Bien. Este pedacito de aquí hasta aquí es el 2,35% de los datos y este pedacito de aquí para acá es el 2,35% de los datos. ¿Listos? Muy bien. ¿Es claro, chicos, esta regla empírica? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, amplíe un momentico el muñequito, se ve muy chiquito. ¿Listos? Vamos con un ejemplo entonces. Gracias, profe. Vale. Listos. Entonces aquí, vamos acá. Un ejemplo bien aplicado, pues.
Aquí. Dice, ejemplo. Dice. La producción anual de trigo en una finca está distribuida de forma normal o tiene distribución normal con una media de 3,5 fanegadas de trigo. Fanegadas de trigo. ¿Listos? Es decir, anualmente en promedio se consiguen 3,5 fanegadas de trigo. ¿Listo? ¿Listos? Y una desviación estándar, perdón, de 3,5 no, de 35. Y una desviación estándar de sigma igual a 8 fanegadas de trigo. ¿Listos? Bien. Entonces, solo a partir de esto construyamos precisamente una curva normal. Construir una curva normal. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es poner lo siguiente. Muy bajito, acá. Voy a poner aquí una cuadrícula, perdón. Voy a poner aquí esto. ¿Listos? Voy a tomar este valor. Voy a tomar este valor. No, aquí. Listos. Listos. Ahí está. Les pregunto, el valor de la mitad, ¿qué valor es? ¿Qué pongo aquí? 35, ¿no? 35, muy bien. ¿Aquí qué valor sería y aquí qué valor sería?
Aquí, ¿qué valor pongo? 4 y 4, ¿no? ¿Por qué 4 y 4? Se supone que la sigma es la curva de la... Sí, pero entonces aquí, ¿qué valor es? 8 y 8 por cada lado. 8 y 8, o sea, después del 35 sigue un 8. Esto es un sistema coordenado, ¿no? Esto es una recta. Acá a la derecha va a haber un 8. No No, puede ser. no tiene sentido, ¿no? 36 y 34. ¿Por qué 36 y 34? ¿Por qué solo le aumentas 1 y le disminuyes 1? Eso no es Y una línea 39. recta. No es una línea recta, profe, pues no sé. A Sí, mí se me claro, hace que pero eso es pues... como un plano cartesiano, algo así, ¿no? 31 y Ajá. 39 diría yo. No, porque la sigma no es media sigma hacia la derecha y media sigma hacia la izquierda. Es una sigma hacia la derecha y una sigma hacia la izquierda. Ah, profe, sería 43, sería 35 más 8, 43 43 y 27. y Sí, 27. 27. Listo, 43 y 27. Aquí, ¿qué valor pongo? Y aquí, ¿qué valor pongo? Cincuenta y uno. 51 y 19. 51 y 19. Y en estos últimos, 59 y 11. 59 y 11. Listos. Eso quiere decir que mi curva más o menos es así. Bueno, otra cosa que yo les había dicho es que una de las propiedades es que en el mu más sigma y en el mu menos sigma, ¿sí? Aquí se encuentran los puntos de inflexión. ¿Listos? Eso quiere decir que la curva va así, cóncava hacia arriba, cambia su concavidad. Ups. Bueno, voy a quitar esto porque voy a poner aquí eso aquí. Déjenme ver, yo pongo unos puntitos de interés por aquí, pongámosla por acá. Eso, así sí es más fácil. Listo. Entonces, es cóncava hacia arriba en este lado, cambia su concavidad. Profe, qué pena, yo le pregunto, ¿cómo se sabe a qué altura van los puntos de inflexión? En este momento no lo sabemos. En este momento yo lo estoy haciendo, digamos que empírico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me dieron esos valores, pero en un problema real me hubieran dicho como, tenga en cuenta que, por ejemplo, no sé, para tal finca o se midió durante tantos años, ¿no es cierto? Entonces, durante 100 años se midió esta situación, la producción anual de trigo en una finca y tiene una distribución normal. Entonces, la media es de 35 que tenía, no sé, durante 10 años, de esos 100 años, no sé, 15 generaron 35 fanegadas de trigo. De esos 100 años, solo, no sé, 10 generaron 27 fanegadas y otros 10 generaron 43. Ahí ya vamos 35. Y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Pero en este momento no lo tengo. Estos puntos que yo puse, los puse simplemente como para poder hacer la curva, ¿vale? Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, así sería la curva más o menos. Bien. Listos. Vamos a poner aquí unas recticas
como en color rojito. ¿Listos? Bien, listos. Bueno, muy bien. Entonces, si a mí me piden sobre la probabilidad o en la gráfica marque la probabilidad de que en un acre, ¿sí?, se obtengan entre 19 y 35 fanegadas. Entonces, ¿qué hago? No, ¿me repite la pregunta? Me dicen, en la gráfica, ¿sí?, marque o sombree la probabilidad de que en un acre se obtengan de 19 a 35 fanegadas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué parte sombreo? Esas dos, ¿no? Las que está señalando ahí, esa, y es la siguiente, esa. Exactamente. Eso de ahí me va a marcar la probabilidad. ¿De cuánto es? Todavía no sé porque no he trabajado con eso. ¿Listo? No hemos visto una fórmula que me genere, que me halle la probabilidad, pero gráficamente sería esa. ¿Listos? Bien. Les pregunto, según, digamos que no hemos calculado, no tenemos una fórmula para calcular no tenemos una fórmula para calcular esa probabilidad porque no hemos visto la fórmula aún. Pero sí les puedo preguntar, según la regla empírica que les di, la probabilidad de que, aquí, la probabilidad de que un acre genere entre 19 y 35 fanegadas es de ¿cuánto? Según la regla empírica. Yo me atrevería a decir que es 47.5. Exactamente, 47,5. ¿Por qué? Porque acá lo tenemos. Esta parte de aquí es 47,5. Bien. Muy bien. ¿Es claro, chicos, cómo se hizo este ejemplo? Miren que este ejemplo es bastante gráfico. Bastante gráfico. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, Miren que no es muy complicado la parte de... la parte de graficar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer precisamente o cómo crear una gráfica de control de una distribución o de una variable aleatoria continua? Entonces aquí, ¿cómo crear un gráfico de control o crear estrategia para crear un gráfico de una variable aleatoria? Obviamente continua, ¿no?
Entonces, lo primero. Encontrar la media y la desviación estándar de la distribución de la variable X. Entonces, encontrar la media y la, que es mu, y la desviación estándar ¿listos? A través de los datos tomados en el tiempo. Datos tomados en el tiempo, no, datos tomados previamente. Es decir, en un problema real, yo voy a tener unos datos tomados, ¿sí? Entonces, a través de esos datos yo debo calcular la media y la desviación estándar. Ya vamos a ver cómo calcular una media y una desviación estándar para una cantidad de datos X. ¿Listos? Bien. Dos. Cree una gráfica donde en la coordenada X se encuentren los valores de los datos y en Y las repeticiones de esos valores. ¿Qué tantas veces se repite? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que mido el dato 1, el dato 2, o el valor 1, el valor 2, el valor 0, el valor -1, el valor 3, digamos que en desorden en este caso, y este dato 3 se repite 2 veces, el dato 1 se repite 5 veces, el dato 2 se repite 7 veces, el dato 0 se repite 3 veces, y el dato -1 se repite 2 veces. ¿Listo? Entonces yo organizo en orden esto en X y esto en Y. ¿Listo? Eso es lo que me piden. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. 3. Ubique, ¿sí? Una línea horizontal perdón, una línea vertical para la media mu y unas líneas punteadas verticales para mu más o menos sigma, mu más o menos 2 sigma y mu más o menos 3 sigma, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Estas de acá. Solo que estas de aquí debieron ser punteaditas. ¿Vale? Aunque no hay problema, o sea, no importa que sean punteadas o no. La idea es que las puedan distinguir. ¿Bien? Y cuarto, los valores
de la variable X con sus repeticiones. ¿Listos? Y así se crea precisamente una gráfica de control de la variable X. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Parece que no. Entonces, chicos y chicas, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar unas tablas, ¿sí? Vamos a coger aquí unas tablas que ya me van a dar cuenta de las probabilidades que hay entre ciertos valores y eso se va a conocer como el puntaje Z, ¿listo? Y me van a servir, eso precisamente me va a servir para calcular las probabilidades entre intervalos de interés de un problema que yo tenga en particular. ¿Listos? Entonces, vamos a coger todo esto, que digamos que esta fue la introducción a la distribución normal, y ya en la próxima clase vamos a ver cómo aplicarlo a problemas reales, ¿sí? Haciendo el uso de ciertas tablas para calcular el puntaje Z y posteriormente la probabilidad, que es lo que finalmente a mí me interesa calcular. Bien. Si no hay más dudas, chicos y chicas, pues no siendo más, cuídense mucho. Feliz resto de semana.